James Harper, un joven multimillonario en el mundo de la tecnología, descendió de su reluciente Tesla frente a la imponente mansión en el Upper East Side de Nueva York, regresando antes de lo previsto sin avisar a nadie, buscando un poco de paz después de las intensas reuniones en Silicon Valley, donde había cerrado acuerdos que valían miles de millones, pero que le dejaban un vacío en el alma que ni el dinero podía llenar la casa con sus paredes de mármol blanco y ventanas altas que reflejaban la luz del atardecer. Parecía un bastión de poder y control, un lugar donde siempre se sentía invencible. Pero esa tarde, algo estaba mal. Un silencio roto por sonidos extraños que provenían de la habitación principal, en el segundo piso. Respiraciones agitadas, gemidos suaves que se filtraban a través de la puerta de roble macizo. James se detuvo con la mano en el pomo frío, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Empujó la puerta lentamente, y la escena que se desplegó ante él lo dejó congelado en el umbral, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de shock absoluto. María López, la sirvienta vestida con su uniforme negro sencillo, estaba inclinada hacia adelante, casi tocando la cama blanca inmaculada, su cuerpo tenso como un arco listo para romperse, mientras que su padre, William Harper, el hombre que una vez había dirigido un imperio inmobiliario con mano de hierro y decisiones que movían mercados enteros, ahora temblaba apoyado en ella, su cabello gris, inclinado hacia abajo, su camisa beige empapada en sudor, que goteaba por su frente arrugada por los años, y la enfermedad, sus piernas, que en otro tiempo habían pisado con autoridad salas de juntas y sitios de construcción, ahora se sacudían como ramas secas en el viento. María, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, murmuraba palabras de aliento. «Tranquilo, señor Harper. Despacio. Solo un segundo más». Apretaba sus brazos alrededor de él manteniéndolo erguido, su espalda arqueada al límite, como si estuviera sosteniendo el peso del mundo entero. James sintió una oleada de calor subir por su cuello. ¿Qué era esto? ¿Un escándalo? ¿Una traición en el corazón de su propio hogar? Quería gritar, pero su garganta se cerró en un nudo de ira y confusión. William el Titán, que había hecho callar a habitaciones enteras, con una sola mirada, ahora parecía frágil, dependiente de una joven mujer que apenas llegaba a la mitad de su estatura anterior. María, detectando la presencia en la puerta, levantó la vista, sus ojos brillando con un destello de pánico, pero sin soltar a William ni por un instante. «Señor Harper, la silla está aquí. Lo estamos logrando», dijo con voz temblorosa pero firme como el acero. William gimió débilmente, su voz ronca por el agotamiento. «No, no puedo, estas piernas son inútiles». María apretó los dientes, sus manos temblando bajo el peso pero sin ceder. «Usted no es inútil. Está luchando solo. Apóyese en mí». Ajustó su postura, sus zapatos negros chirriando contra el piso de madera pulida, mientras guiaba a William hacia la silla de ruedas negra, en la esquina de la habitación, un recordatorio cruel de los 10 meses desde el derrame cerebral que había robado su independencia. James dio un paso adelante, su voz cortante como un cuchillo. «¿Qué está pasando aquí?» María se sobresaltó, pero no apartó la mirada de William. «Lo estoy ayudando a pararse, señor», respondió con calma, aunque con un toque de desafío en su tono. «El terapeuta no vino. Sigo las instrucciones». Señaló con la cabeza el papel arrugado en la mesita de noche, impreso en negrita, con los pasos de rehabilitación: contar hasta 3, girar la silla a 45 grados, sostener al paciente desde atrás. James frunció el ceño, sus ojos escaneando el papel antes de volver a María. «¿Esperas que crea que esto es solo ejercicio? ¿En esa posición?» María inhaló profundamente, sudor rodando por su sien.
No hay nadie más, señor. El mayordomo dijo que la terapia era demasiado costosa. La canceló. No puedo dejar al señor Harper postrado en cama para siempre. William, con respiración entrecortada, intervino. No, la culpes. James, ella es la única que no me ha abandonado. James apretó los puños, la duda estrujando su mente como una tenaza, mirando a su padre. El símbolo de fuerza inquebrantable, ahora reducido a esto, dependiendo de una sirvienta. Investigaré esto, dijo con voz baja pero afilada. Y si hay algo inapropiado, María, no tendrás lugar en esta casa. María no respondió, enfocada en sentar a William con seguridad en la silla, jadeando por el esfuerzo, su espalda doliendo como si hubiera sido golpeada, pero sus ojos no vacilaron. Había prometido a William no dejarlo caer, y cumplía su palabra sin importar el costo. La habitación se llenó de un silencio pesado roto, solo por la respiración irregular de William. James se quedó allí observando cómo María enderezaba su uniforme arrugado, su mente dando vueltas a las posibilidades, recordando cómo había contratado a María hace 2 años por recomendación de una agencia de élite, una joven inmigrante de México con referencias impecables, pero con un pasado que ahora le parecía sospechoso. ¿Por qué se esforzaba tanto? ¿Era lealtad genuina o algo más siniestro? William levantó la cabeza lentamente, sus ojos nublados por el cansancio, pero con un brillo de determinación. Hijo, escúchame. Desde el derrame, he sido un prisionero en mi propio cuerpo. Cada día es una batalla, por recuperar un poco de dignidad. María no solo limpia y cocina. Ella me da esperanza. Me ayuda a ponerme de pie, cuando todos los demás me ven como un caso perdido. James cruzó los brazos, su traje marrón impecable contrastando con el desorden de la escena. Padre, entiendo tu lucha, pero esto parece inapropiado. ¿Por qué no llamaste a un profesional, William? Suspiró un sonido que resonó en el pecho de James como un eco de debilidad. Los profesionales cuestan dinero, y el mayordomo Richard insistió en que podíamos manejarlo internamente. María leyó los manuales, siguió los videos. Ella es más que una sirvienta, es una salvadora. María se mantuvo en silencio, ajustando la manta sobre las rodillas de William. Sus manos aún temblando por el esfuerzo físico, recordando su propia vida antes de llegar a Nueva York, creciendo en un pueblo polvoriento donde había cuidado a su abuela postrada en cama, levantándola sola con brazos delgados, pero fuertes, aprendiendo a ser pilar cuando nadie más lo era. Ahora, aquí en esta mansión de lujo, sentía lo mismo, un deber que iba más allá del salario. James caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo como un tapiz de luces y sombras, su mente luchando entre la lealtad familiar y la sospecha instintiva de un hombre de negocios que había visto traiciones disfrazadas de bondad. Mañana hablaré con Richard, dijo finalmente volviéndose, y si descubro que has estado mintiendo. María, las consecuencias serán severas. Ella lo miró directamente por primera vez, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de fatiga y resolución. No miento, señor, solo hago lo que es correcto. Su padre merece pelear por su independencia, y yo no lo dejaré solo en esa pelea. William sonrió débilmente, un gesto de orgullo en su expresión agotada. Escúchala, James, en un mundo donde todos buscan su propio beneficio. Ella es la excepción. James asintió rígidamente, saliendo de la habitación con pasos pesados, su mente un torbellino de dudas, pero en lo profundo, una semilla de admiración por la tenacidad de María comenzaba a germinar, aunque aún no lo admitiera. La noche cayó sobre la mansión. María se retiró a su pequeña habitación en el sótano, masajeando sus hombros adoloridos, pensando en cómo había llegado a este punto, huyendo de la pobreza en México, cruzando la frontera con sueños de una vida mejor, trabajando en casas de ricos, donde a menudo era invisible.
Pero con William era diferente. Él la veía como persona. Compartía historias de su juventud, cuando construía edificios que tocaban el cielo. Y ella le contaba de sus aspiraciones de estudiar enfermería. Algún día, ahora esta confrontación con James amenazaba todo, pero no se arrepentía al día siguiente. James se levantó temprano, decidido a desentrañar la verdad. Llamó a Richard, el mayordomo, a su oficina personal, un espacio minimalista con vistas panorámicas. «Explícame por qué cancelaste la terapia de mi padre», demandó Richard, un hombre de mediana edad con bigote pulcro y ojos evasivos. Se removió incómodo. «Señor, los costos se estaban acumulando. Pensé que María podía manejar las rutinas básicas. Es eficiente y dedicada». James entrecerró los ojos, oliendo la falsedad. «Muéstrame los registros financieros», mientras Richard buscaba los documentos. James pensó en la escena de ayer. Cómo María había sostenido a su padre con una fuerza que parecía sobrenatural. Su uniforme estirado al límite, sudor perlando su piel morena, y William aferrándose a ella, no con dominancia, sino con necesidad pura, vulnerable como nunca lo había visto. Los papeles revelaron discrepancias, dinero desviado sutilmente, pero James no confrontó a Richard. Aún necesitaba más pruebas. Mientras tanto, María en la cocina preparaba el desayuno para William: huevos revueltos y tostadas suaves, fáciles de comer, recordando cómo él le había confesado una noche su miedo a ser una carga para James. «Mi hijo me veía como hierro. Ahora evita mirarme», le dijo, y ella respondió: «Entonces déjeme ayudarlo a pararse, cuando él no mira, para que recuerde quién es esa promesa». La impulsaba incluso cuando su cuerpo protestaba de vuelta, en la habitación. William la esperaba. «¿Listo para intentarlo de nuevo?», preguntó ella con una sonrisa que ocultaba su fatiga. Él asintió. «¿Con tu ayuda?» Sí, se levantaron despacio. Ella posicionándose detrás, como el terapeuta había enseñado en las sesiones iniciales, contando respiraciones, animándolo. Pero en su mente María se preguntaba si James la despediría, si todo este esfuerzo sería en vano. James observaba desde el pasillo, a través de una rendija en la puerta, viendo no un escándalo, sino un acto de pura compasión. Pero la duda persistía. Necesitaba certeza. Esa noche cenaron en silencio James, estudiando a María, mientras servía notando sus movimientos gráciles a pesar del cansancio. «Cuéntame sobre ti», dijo de repente ella, parpadeó sorprendida. «No hay mucho, señor. Vine a Nueva York, buscando oportunidad. Cuido de gente, porque es lo que sé hacer». William intervino. «Ella es modesta, pero tiene un corazón de oro». James sonrió por primera vez, aunque tenso. «Tal vez, pero en mi mundo, la confianza se gana». María asintió. «Lo entiendo, señor, y yo la ganaré». La tensión en el aire era palpable como una tormenta a punto de estallar, pero debajo yacía la promesa de revelaciones que cambiarían todo. James se retiró a su estudio, revisando correos y reportes, pero su mente volvía a la escena cuestionando sus prejuicios. Quizás María no era la villana que imaginaba. Quizás era el héroe que su padre necesitaba. Al amanecer, decidió investigar más profundo contratando un detective privado para chequear el fondo de María, resultados que llegarían pronto. Mientras tanto, en la mansión, la rutina continuaba. María ayudando a William con baños, comidas y las sesiones secretas de rehabilitación que lo mantenían esperanzado. Un día, mientras lo sostenía, él susurró: «Gracias, hija, porque eso eres para mí». Ahora lágrimas en sus ojos. María contuvo las suyas. «Es un honor, señor». Pero en el fondo temía que James lo arruinara todo con su desconfianza. La ciudad de Nueva York bullía afuera con su energía incesante. Taxis amarillos, peatones, apresurados. Pero dentro de la mansión, el drama se cocinaba lento. James recibiendo el reporte del detective. Nada sospechoso.
María limpia como el cristal, solo una historia de lucha y perseverancia. Esto lo hizo dudar más. ¿Por qué entonces Richard había cancelado la terapia? Confrontó al mayordomo de nuevo, esta vez con evidencia de malversación. «¿Estás despedido?», dijo frío. Richard palideció. «Pero señor», James lo cortó. Fuera ahora la verdad emergía. María no era el problema, era la solución, pero el daño de la sospecha inicial aún latía. Esa tarde James entró en la habitación de su padre, encontrando a María, ayudándolo a caminar unos pasos. Esta vez no interrumpió con ira, sino con humildad. «Lo siento», murmuró. «Te juzgué mal». María lo miró alivio en su rostro. «Solo quiero lo mejor para él». «Señor William», sonrió. «Ahora lo ves, hijo». El capítulo de la duda se cerraba, abriendo camino a la lealtad verdadera, pero el viaje apenas comenzaba con lecciones de confianza y sacrificio por aprender. La mansión se sentía menos fría, más como un hogar. James prometiéndose no dejar que las apariencias lo engañaran de nuevo. María continuando su labor con renovado vigor. William ganando fuerza día a día, todo entrelazado en un tapiz de humanidad que trascendía la riqueza y el estatus. Y así la historia se desplegaba llena de giros y emociones profundas que resonarían en sus almas para siempre. Pero por ahora, en este momento de claridad, la paz reinaba aunque frágil, lista para ser probada en los capítulos venideros, donde la lealtad se pondría a prueba una vez más, con secretos del pasado de María saliendo a la luz y James enfrentando sus propios demonios internos. La ciudad dormía, pero ellos no reflexionando en la oscuridad, preparándose para lo que vendría, un vínculo forjado en el fuego de la adversidad inquebrantable e inspirador, recordándonos que detrás de cada apariencia hay una verdad esperando ser descubierta y que la verdadera fuerza viene del corazón, no del banco fin del capítulo, pero no de la narrativa que se extiende como los rascacielos de Nueva York hacia el horizonte infinito, llena de posibilidades y redención. María López se sentó en la vieja silla de madera en la sala de descanso, para el personal escondida en un rincón del sótano de la mansión en el Upper East Side, frotando sus brazos adoloridos después de la intensa sesión con William, su mente vagando de vuelta a sus días en un pequeño pueblo polvoriento en México, donde la pobreza era como una sombra constante que devoraba sueños antes de que pudieran nacer. Recordaba cómo a los 10 años había tenido que cuidar a su madre enferma, levantándola de la cama con brazos delgados que ardían bajo el peso, alimentándola con sopas aguadas, hechas de lo que podía encontrar en el mercado local. «Sé fuerte, mija», le decía su madre, con voz débil. Y María lo era porque no había otra opción cruzando la frontera años después, con nada más que una mochila, y la determinación de construir una vida mejor llegando a Nueva York, donde las luces brillantes ocultaban la dureza de ser invisible en casas de ricos. Pero con William era diferente. Él la veía, compartía conversaciones que iban más allá de órdenes, y ahora, en esta mansión de mármol y cristal, ella encontraba un propósito que resonaba con su pasado de sacrificio. En la habitación de arriba, William miraba por la ventana con ojos cansados. «No tienes que hacer esto», María dijo con voz ronca. «Soy una carga. ¿Por qué no buscas un trabajo más fácil, donde no tengas que cargar con un viejo como yo?» María sonrió suavemente, aunque su espalda aún protestaba por el esfuerzo. «Porque sé lo que es ser abandonado. Señor, cuando mi madre enfermó, nadie ayudó. Trabajé en fábricas, limpié casas, pero nunca la dejé sola. Usted merece lo mismo. Alguien que crea en usted, incluso cuando el mundo no lo hace». William la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Eres como mi difunta esposa». Elizabeth, ella tampoco se rendía. Siempre. Encontraba fuerza en los momentos oscuros, y María sintió un nudo en la garganta recordando cómo Elizabeth había muerto años atrás, dejando a William roto.
Pero ahora él le contaba historias de su juventud, construyendo rascacielos que tocaban el cielo de Manhattan, y ella le respondía con anécdotas de su vida en México, de cómo había soñado con ser enfermera para ayudar a otros como su madre. Mientras tanto, James, en su oficina, en la cima del edificio Harper Tech, en el centro de la ciudad, investigaba en secreto a María, tecleando en su computadora con dedos rápidos, contratando un investigador privado para desenterrar su pasado, descubriendo que un año antes, un competidor empresarial le había ofrecido una suma considerable de dinero para revelar detalles sobre la salud de William, información que podría haber dañado la reputación de la familia y hecho caer acciones en la bolsa. Pero María había rechazado el soborno. Sin dudar, esto aumentó las sospechas de James, pensando que quizás había un motivo ulterior más profundo. Tal vez lealtad fingida para ganar confianza y golpear más fuerte después. Pero también despertaba una curiosidad intrigante. ¿Quién era esta mujer que elegía la integridad sobre la riqueza fácil? La tensión escalaba en la mansión cuando María y William continuaban sus sesiones de rehabilitación a escondidas una tarde. Mientras James estaba ausente en una reunión, William intentó dar un paso extra sin apoyo completo. Su rodilla falló de repente y cayó hacia adelante arrastrando a María con él, golpeando el piso con un tud sordo que resonó en la habitación. María se torció el tobillo en el impacto, pero rápidamente se recompuso, ignorando el dolor punzante para ayudar a William a sentarse. «Lo siento, niña», murmuró él con ojos llenos de vergüenza. «No debí empujar tanto». María sacudió la cabeza ocultando una mueca. «No se disculpe, señor. Mañana lo intentaremos de nuevo. Cada caída es un paso hacia la victoria». Pero el moretón en su tobillo la hacía cojear ligeramente mientras limpiaba el desorden. James, regresando temprano, notó el cambio en su andar. A través de las cámaras de seguridad que había instalado recientemente, su mente dividida entre la desconfianza persistente y una creciente admiración por su resiliencia, comenzaba a cuestionar sus prejuicios, formados en un mundo de negocios donde la lealtad era rara y a menudo comprada esa noche durante la cena en el comedor elegante con candelabros de cristal. James observó a María sirviendo los platos con gracia, a pesar del dolor evidente. «Dime más sobre tu rechazo al soborno», dijo de repente probándola. María se detuvo con la bandeja en mano, sus ojos encontrando los de él. Sin miedo. «No era mío para vender. Señor, la privacidad de su padre es sagrada. El dinero no compra paz mental». William intervino con una risa débil. «Te lo dije, hijo. Ella es de las buenas». James asintió lentamente su muro de sospecha, agrietándose, pero aún luchaba con sus demonios internos, recordando traiciones pasadas en el mundo corporativo, donde aliados se volvían enemigos, por menos al día siguiente. María continuó su rutina, lavando ropa, planchando camisas y preparando comidas especiales para William, fáciles de digerir, pero en su tiempo libre leía libros de anatomía prestados de la biblioteca local, soñando con el día en que pudiera estudiar formalmente. William, notando su interés, le regaló un viejo libro de medicina de su colección. «Para cuando seas enfermera», dijo. Y María lo abrazó impulsivamente. Un gesto de familia que no había sentido en años, mientras James recibía más reportes del investigador confirmando la historia de María como inmigrante honesta sin antecedentes, solo lucha y trabajo duro. Esto lo hizo reflexionar en su propio privilegio, creciendo en lujo sin conocer el hambre real. La culpa comenzaba a filtrarse en su conciencia por haber dudado de alguien que daba tanto sin pedir nada. Pero el conflicto interno persistía, como una tormenta interna esa tarde. Durante otra sesión, William casi cae de nuevo. María lo sostuvo con fuerza, gritando de esfuerzo, su tobillo protestando, pero su voluntad inquebrantable.
No lo soltaré, señor, jadeó, y William, aferrándose a ella, susurró: «Eres mi ancla en este mar de debilidad». James, espiando desde el pasillo, sintió un tirón en el pecho, viendo no una amenaza, sino un acto de pura devoción. Pero aún necesitaba tiempo para procesar la noche. Trajo sueños inquietos para todos. María soñando con su madre, aprobando sus acciones. William, recordando tiempos mejores. James, luchando con su orgullo al amanecer. La mansión despertaba con nuevos desafíos. María preparando el desayuno con cuidado extra. James decidiendo confrontar sus dudas directamente. María, ¿por qué lo haces?, preguntó en la cocina. Ella lo miró con honestidad cruda. Porque nadie me ayudó cuando lo necesité, y no quiero que él sufra lo mismo. La lealtad no es un trabajo, es una elección. Sus palabras golpearon a James como un rayo rompiendo más barreras, pero el viaje de la confianza apenas empezaba con revelaciones pendientes y pruebas por venir. La ciudad de Nueva York continuaba su pulso frenético afuera, pero dentro, las emociones se entretejían en un tapiz complejo de lealtad y redención. María continuando su labor sin fanfarria. William ganando fuerza sutil. James evolucionando de escéptico a aliado potencial. Todo culminando en momentos que definirían sus lazos para siempre. La pesada carga de la lealtad no era solo física, sino emocional, llevando a cada uno a confrontar sus pasados y forjar un futuro unido, y así el capítulo se desarrollaba lleno de profundidad humana que trascendía las paredes de la mansión, recordándonos que la verdadera fuerza reside en el corazón, dispuesto a sacrificarse por otros sin esperar recompensa, solo la satisfacción de hacer lo correcto en un mundo a menudo indiferente. Fin del capítulo, pero el relato continúa tejiendo hilos de intriga y emoción en los siguientes. James Harper confrontó al mayordomo Richard en la amplia sala de estar de la mansión, con sus paredes adornadas de arte contemporáneo y muebles de diseño que exudaban lujo, pero ahora parecían testigos mudos de una traición inminente. ¿Por qué cancelaste la terapia de mi padre?, demanded con voz gélida que cortaba el aire como un viento invernal en las calles de Nueva York. Richard, un hombre de mediana edad con bigote impecable y ojos que evitaban el contacto directo, se removió incómodo en su asiento de cuero. Señor, era por los costos que se acumulaban. Pensé que María podría manejar las rutinas básicas. Ella es muy capaz y dedicada a su trabajo, respondió con un tono que pretendía ser convincente, pero que olía a falsedad desde lejos. James entrecerró los ojos, oliendo la mentira como un tiburón. Detecta sangre en el agua, revisando los registros financieros que había obtenido de la contabilidad familiar, descubriendo discrepancias sutiles, dinero desviado a cuentas personales, gastos inflados en suministros que nunca llegaron a la mansión. Esto es malversación. Richard, has estado robando para tu beneficio, cortando la atención médica de mi padre para llenar tus bolsillos, acusó James con furia contenida, pero creciente como una tormenta que se avecina sobre el horizonte de Manhattan. Richard palideció su rostro, perdiendo color como una hoja en otoño. Pero señor, yo solo intentaba optimizar los recursos. No era mi intención dañar a nadie, balbuceó. Pero James no lo dejó continuar. Estás despedido. Sal de esta casa inmediatamente y prepárate para consecuencias legales, ordenó con autoridad inquebrantable heredada de su padre. Richard se levantó tambaleante saliendo de la habitación con pasos apresurados, dejando atrás un silencio pesado que James rompió llamando a su abogado para iniciar procedimientos, pero en su mente el conflicto con María aún latía. Aunque las piezas comenzaban a encajar, ella no era la culpable, sino la víctima de este esquema corrupto. Mientras tanto, en la habitación de William, María continuaba la sesión de rehabilitación con determinación renovada, posicionándose detrás de él, como siempre, contando respiraciones,
animándolo a dar un paso más. «Vamos, señor Harper, usted puede solo un poco más», dijo con voz firme, aunque su tobillo aún dolía del incidente anterior. William, decidido a probarse a sí mismo, intentó un movimiento audaz, levantando el pie más alto de lo usual, pero su rodilla traicionera cedió de golpe, enviándolo hacia adelante en una caída inminente que amenazaba con romper huesos frágiles. María reaccionó en un instante lanzándose hacia él, usando todo su cuerpo como escudo, envolviéndolo con brazos fuertes que ardían bajo la presión, su hombro dislocándose parcialmente en el esfuerzo. Un dolor agudo, como un cuchillo caliente, atravesándola, pero ignorándolo por completo. «No lo soltaré, señor. Manténgase conmigo», gritó con voz quebrada por el dolor y la adrenalina. William, aferrándose a ella con desesperación, murmuró entre jadeos: «Eres mi hija María, no de sangre pero de corazón. Gracias por no dejarme caer». Las palabras tocaron un chord profundo en María, quien contuvo lágrimas recordando a su propia familia perdida en México, sintiendo por primera vez un lazo paternal que llenaba un vacío en su alma. Lograron estabilizarse, ella guiándolo de vuelta a la silla de ruedas con movimientos precisos, aunque su cuerpo protestaba a gritos. James, observando todo a través de las cámaras de seguridad que había monitoreado desde su oficina, sintió un golpe en el pecho, como si su corazón se rompiera al ver la devoción pura de María. El sacrificio sin límites que hacía por su padre, corrió escaleras arriba, llegando a la habitación jadeante. Abriendo la puerta de golpe, encontrando a María con el hombro colgando anormalmente, aún atendiendo a William. «María, lo siento tanto, te juzgué mal. Has sido la roca de esta familia, mientras yo estaba ciego por sospechas infundadas», dijo con voz temblorosa, arrodillándose junto a su padre, quien lo miró con ojos llenos de orgullo débil, pero presente. María lo miró con alivio mezclado con fatiga. «No necesito disculpas. Señor, solo que su padre reciba el cuidado que merece uno. No puede reemplazar a profesionales. Es peligroso para él y para mí», respondió con honestidad cruda, ajustando su postura para ocultar el dolor. James tomó la mano de su padre. «Restauraré la terapia inmediatamente y la duplicaré. Si es necesario, contrataré a los mejores especialistas. No escatimaré en nada», prometió con determinación, volviéndose a María. «¿Y a ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Has dado tanto sin pedir nada». Ella dudó un momento bajando la vista. «Siempre he soñado con ser enfermera. Señor, estudiar para ayudar a más gente como su padre. Pero el tiempo y el dinero», confesó con voz suave, revelando su aspiración profunda, que la había impulsado a través de años de lucha. James sintió una oleada de admiración por esta mujer resiliente que había cruzado fronteras literal y figurativamente para perseguir un sueño noble. «Te ayudaré, María. Financiaré tus estudios. Serás la mejor enfermera que Nueva York haya visto. Considera esto no como pago, sino como gratitud por salvar a mi familia», dijo con sinceridad, extendiendo la mano en un gesto de alianza. William sonrió por primera vez en meses, un brillo de esperanza en sus ojos. «Ahora lo ves, hijo, la lealtad verdadera no se compra. Se gana con acciones como las de María». La habitación se llenó de una calidez que disipaba las sombras de duda. Pasadas James, ayudando a María a sentarse, llamando a un médico para revisar su hombro dislocado, mientras planeaba los próximos pasos. Esa noche, la mansión parecía menos un palacio frío, y más un hogar unido por lazos forjados en adversidad. James, reflexionando en su estudio sobre cómo sus prejuicios casi destruyen algo precioso, aprendiendo que la verdadera riqueza reside en las personas que nos rodean, no en cuentas bancarias. María en su habitación, vendando su hombro, soñando con el futuro, que ahora parecía alcanzable, sintiendo gratitud por el giro del destino. William durmiendo plácidamente,
sabiendo que no estaba solo en su batalla. Al día siguiente, los especialistas llegaron evaluando a William, diseñando un plan intensivo de rehabilitación con equipos de última generación. James supervisando todo, asegurándose de que nada se dejara al azar, despidiendo formalmente a Richard y alertando a las autoridades sobre su malversación, cerrando ese capítulo oscuro. María participando en las sesiones ahora, como asistente oficial, ganando respeto de los terapeutas por su conocimiento instintivo. Un momento emotivo ocurrió cuando William dio su primer paso asistido bajo supervisión profesional, María aplaudiendo con lágrimas en los ojos. James uniéndose en el aplauso, reconociendo que sin ella nada de esto habría sido posible. La verdad había estallado como un amanecer, iluminando rincones oscuros, revelando no solo la corrupción, sino la bondad inherente en el corazón humano. James proponiendo a María un contrato nuevo, no como sirvienta, sino como cuidadora certificada, con tiempo para estudiar ella, aceptando con humildad, pero entusiasmo. «Gracias, Señor, esto cambia todo para mí», dijo abrazando a William, quien la llamó hija una vez más, sellando su vínculo familiar, no convencional. La ciudad de Nueva York continuaba su ritmo incesante, afuera con sirenas y multitudes. Pero dentro de la mansión, un nuevo capítulo de sanación comenzaba lleno de promesas y lecciones aprendidas. James evolucionando de un escéptico distante a un hijo y empleador compasivo, María encontrando no solo un trabajo, sino una familia. William recuperando no solo su movilidad, sino su dignidad, todo entrelazado en una narrativa de redención que recordaba que las apariencias engañan y que la lealtad genuina puede transformar vidas. El peso de la verdad liberaba a todos, llevándolos hacia un futuro brighter. Pero el viaje no terminaba ahí, con más desafíos por delante en la recuperación y el crecimiento personal. Fin del capítulo. Pero la historia prosigue tejiendo más hilos de emoción y profundidad en los venideros, recordándonos que en el caos de la vida moderna, los actos de sacrificio iluminan el camino. La mansión Harper, en el Upper East Side de Nueva York, vibraba con una energía renovada, como si las paredes de mármol blanco absorbieran la esperanza que ahora fluía entre sus habitantes, transformando el frío palacio en un hogar donde la curación y la confianza comenzaban a florecer. James había convertido una de las salas de la planta baja en un espacio de rehabilitación de última generación, equipado con cintas de correr adaptadas, barras paralelas y máquinas de resistencia, que brillaban bajo la luz natural que entraba por los ventanales altos. Los mejores terapeutas de la ciudad llegaban cada mañana, diseñando sesiones intensivas para William, quien, aunque aún frágil, mostraba destellos de su antigua tenacidad. María López, ahora oficialmente cuidadora certificada, y no solo una sirvienta, trabajaba junto al equipo médico aprendiendo técnicas profesionales, mientras apoyaba a William con la misma devoción que había mostrado desde el principio. Una tarde soleada, mientras lo ayudaba a caminar entre las barras, su voz suave lo animaba. «Vamos, señor Harper, un paso más. Recuerde cómo caminaba por los sitios de construcción firme, como una roca». William, con sudor perlando su frente, gruñó, pero sonrió. «Eres implacable, María, pero eso es lo que me mantiene en pie». Logró dar 5 pasos asistidos, un récord personal desde el derrame, y María aplaudió con entusiasmo, sus ojos brillando de orgullo. James, observando desde la puerta, sintió una calidez en el pecho que no había sentido en años, no solo por el progreso de su padre, sino por la conexión que María había forjado entre ellos, un lazo que trascendía el dinero y el estatus. Él se acercó, uniéndose al momento. «Padre, estás volviendo a ser tú mismo», dijo con voz suave, tocando su hombro. William lo miró con ojos cansados, pero llenos de vida. «No solo yo, hijo, todos nosotros estamos renaciendo. Gracias a ella».
señaló a María, quien bajó la mirada sonrojada, pero feliz. Esa noche, James invitó a María a cenar con ellos en el comedor principal. Un gesto inusual, rompiendo la barrera entre empleada y familia, sentados bajo el candelabro de cristal, comieron salmón asado y ensalada, mientras conversaban no de negocios o tareas, sino de sueños y recuerdos. María compartió más sobre su infancia en México, cómo había trabajado en mercados desde los 12 años para comprar medicinas para su madre. Nunca pensé que estaría aquí, en una mesa como esta, admitió con una risa tímida. James la miró con respeto creciente. Y yo nunca pensé que alguien como tú cambiaría nuestra familia. María, pero lo has hecho. Quiero que sepas que tus estudios de enfermería están financiados. Comienza el próximo semestre. Ella parpadeó conteniendo lágrimas de gratitud. Gracias, señor Harper. Esto significa el mundo para mí. William levantó su copa de agua con mano temblorosa. Por María nuestra fuerza brindaron en un momento que sellaba su unión. Los días siguientes trajeron más progresos. William ahora podía pararse solo por 10 segundos, una victoria pequeña pero monumental. María tomaba notas en cada sesión, aprendiendo términos médicos y practicando en su tiempo libre con libros que James le había comprado una tarde mientras ajustaba las pesas en la máquina de resistencia. William le confió un recuerdo doloroso. Cuando Elizabeth murió, pensé que mi vida había terminado, pero tú me has dado una razón para seguir. María, eres como una hija enviada por ella. Esas palabras resonaron en María, quien sintió un nudo en el corazón, recordando a su propia madre perdida demasiado pronto. Entonces la honraré a ella, y a usted, señor. No me rendiré, prometió con voz firme. James comenzaba a ver a María, no solo como una empleada, sino como parte integral de la familia Harper. Una noche, organizó una reunión sorpresa, trayendo a primos y amigos cercanos de William para celebrar su progreso. La sala se llenó de risas y anécdotas, algo que no había ocurrido desde antes del derrame. María sirvió bebidas, pero esta vez como invitada también, riendo con las historias de William sobre sus días de juventud construyendo rascacielos. James notó cómo su padre revivía con cada risa, su espíritu volviendo como un fuego que se reaviva. Gracias por devolverle la vida, le susurró a María en un momento tranquilo. Ella sonrió. No soy solo yo, señor, es todos nosotros juntos. La mansión ahora era un lugar de sanación, no solo física, sino emocional. James, reflexionando en su estudio, una noche, reconoció cómo sus prejuicios iniciales casi destruyen esta oportunidad. Había aprendido a escuchar antes de juzgar una lección que llevaba al trabajo, inspirando cambios en Harper Tech, donde comenzó a valorar más a sus empleados. María, mientras tanto, se preparaba para su primer día en la escuela de enfermería, asistiendo a clases nocturnas, mientras continuaba cuidando a William, su rutina agotadora, pero llena de propósito. Una tarde memorable ocurrió cuando William logró caminar 10 pasos sin apoyo. Un milagro que hizo que los terapeutas aplaudieran, y María llorara abiertamente abrazándolo. «Lo hiciste», papá se le escapó, y William la abrazó de vuelta. «Y tú lo hiciste posible, hija». James grabó el momento con su teléfono, no para redes sociales, sino para guardarlo como un tesoro personal. Esa noche, los tres se sentaron en el balcón de la mansión, mirando las luces de Nueva York. William, con una manta sobre las rodillas, habló con voz serena. «Pensé que había perdido todo, pero ustedes me han dado una segunda oportunidad, no solo para caminar, sino para vivir». James tomó su mano. «Y nosotros también, padre. Gracias a ti y a María, he aprendido lo que realmente importa». «María», añadió suavemente, «la familia no siempre es de sangre. A veces se construye con corazones que se encuentran». La ciudad seguía su ritmo frenético abajo, pero en ese balcón, el tiempo parecía detenerse, un momento de paz pura.
James prometió continuar apoyando a María, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para triunfar, incluso asignándole un fondo para futuros gastos médicos de William. Los días se convirtieron en semanas de progreso constante. William ahora usaba un bastón en lugar de la silla para distancias cortas, María equilibrando sus estudios con su trabajo, mostrando una resiliencia que inspiraba a todos una mañana, mientras desayunaban. James propuso algo audaz. María, cuando termines tu carrera, quiero que lideres un programa de rehabilitación en nuestra fundación familiar, para ayudar a otros. Como mi padre, ella lo miró sorprendida, pero emocionada. Sería un honor, señor, pero primero terminaré mis estudios. Rió. Y William añadió con orgullo. Y lo hará mejor que nadie. La mansión. Harper ahora era un faro de esperanza. Un testimonio de cómo la lealtad y el sacrificio podían transformar vidas. James había aprendido a ver más allá de las apariencias. María había encontrado una familia y un camino hacia su sueño. William había recuperado no solo su movilidad, sino su dignidad. El capítulo se cerraba con ellos mirando hacia el futuro juntos, no como amo y sirvienta, no como padre e hijo distantes, sino como un equipo unido por la adversidad y el amor. La ciudad de Nueva York seguía girando con su caos y belleza, pero dentro de esas paredes, el legado de la redención se escribía en cada paso que William daba, en cada lección que María aprendía, en cada decisión que James tomaba para ser mejor. Y así, la historia concluía, no con un final, sino con un comienzo nuevo, recordándonos que la verdadera riqueza es la conexión humana forjada en el fuego de las pruebas, resistente al tiempo y al dinero, lista para inspirar a otros a escuchar, a confiar, a construir puentes, donde antes solo había muros. Fin del capítulo, y de esta narrativa que deja ecos de humanidad en cada corazón que la lee. Un recordatorio de que en el sacrificio y la lealtad se encuentra la verdadera fuerza para siempre.